¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Spirit Almanac. Hoy tenemos a Víctor Alguirdi, hacía tiempo que no le teníamos en el podcast. Y si habéis escuchado el podcast anterior, Víctor y yo estuvimos hablando el otro día, porque hacía falta ya encontrarnos y en todos estos meses que llevamos trabajando en la formación 300, él impartiendo su contenido de historia y filosofía, habíamos dejado de lado nuestros encuentros en el podcast. También hay muchas de vosotras y de vosotros, oyentes, que nos habíais dicho, ¿cuándo volvéis a traer a Víctor y a Frank? Y tal, digo, pues mira, hoy tenemos a Víctor, el jueves tendremos a Frank, o sea que los próximos 2 episodios son nuestros queridos invitados profesores de la formación. Y el caso es que en el episodio anterior estuve hablando de la crisis, de la situación actual del yoga, y precisamente hablando con Víctor el otro día, vimos que este episodio que vamos a tratar hoy, hasta cierto punto es una continuación para ahondar en cosas también muy, muy importantes de esta situación en la que no solo en el yoga, pero en la sociedad actual nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que hay esta paradoja de la abundancia, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que, por un lado, tenemos una oferta monumental de posibilidades para regularnos, sanar, mejorar nuestras capacidades, pero a la vez, como hablábamos antes, Víctor, también no tenemos ni para comprarnos un piso, ¿no? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Borja. Un placer, como siempre, estar por aquí. Bueno, pues un poco vamos a empezar por ahí, ¿no? Que resulta hasta cómico. Pues tenemos a día de hoy toda esta información disponible y si hablamos del mundillo del yoga, todas las posibilidades que hay para sanar, para encontrar sosiego y paz a ese sufrimiento, palabras clave, ¿no? Trauma, sanación. ¿Y cómo explicas que con todos estos recursos que tenemos estemos más agotados, probablemente más estresados y más ansiosos que nunca? Bueno, yo realmente no tengo la respuesta, sí tengo la observación como tú y creo que como muchos y como muchas. Y además creo que es un tema que algunos filósofos ya han tratado, algunos de sus ángulos, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, comparto esta misma percepción, ¿no? De que uno mira a su alrededor o sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que es donde tenemos la mirada mucho tiempo en el mundo actual y vemos esa saturación, ¿no? Esa oferta infinita de recursos, de conocimientos, de métodos, de técnicas, de maestros, de coaches, de todo, ¿no? De información de todo tipo y técnicas de todo tipo para tener una vida más saludable, ¿no? Para encontrar ese estado de equilibrio, esa plenitud, esa salud perfecta, ese cuerpo también deseado, esa gestión de las emociones, ¿no? Esas emociones en equilibrio, ese logro de la autenticidad, ese logro de convertirte en la mejor versión de tú mismo, de tú misma, ese ámate a ti misma, ¿no? O sea, hay un montón ahí de promesas, ¿no? De promesas de realización y de consecución de una vida, de ensueño, ¿no? También de encontrar ese trabajo que te apasione, de encontrar esa pareja también perfecta, ¿no? Con la que tengas esa profunda conexión y erotismo y aventura y romanticismo. Y en fin, hay un montón de promesas que todo este mercado infinito de recursos, de información, de conocimiento, pareciera que vienen a darte, ¿no? Las respuestas o las claves o las llaves para conseguir esos objetivos idealizados, pero a la vez yo tengo la percepción de que eso no se está dando. No pareciera, o sea, no pareciera que la sociedad actual sea una sociedad más feliz, más plena. Uno mira a su alrededor y más bien lo que percibe es que la gente está muy cansada, muy agotada, muy ansiosa, muy dispersa, no llega, ¿no? Es una carrera constante y parece que nunca llegas, nunca te puedes relajar del todo. Cuando logras relajarte un poquito, te vas de vacaciones, eso dura poco, enseguida luego vuelves a la, ¿no? a la carrera infinita de tareas pendientes que nunca acaba. Y pareciera que todo lo contrario, que cada vez es mayor la presión, la prisa, la dispersión, el agotamiento, la ansiedad. Entonces, de ahí surge esa pregunta, ¿no? O sea, qué paradójico, ¿cómo puede ser que a más información, a más recursos, a más conocimiento y a más oferta sobre sanación,
sobre espiritualidad, sobre plenitud, sobre respuestas existenciales y llaves y claves, a más expansión, menor resultado, ¿no? Hmm. Creo que ahí, pues bueno, vamos a ir como desmenuzando aquí varios elementos, ¿no? Que se entrecruzan en esta situación. Yo justo esta semana hice una publicación, ¿no? Donde introduje dos expresiones, dos términos, un poco para abordar el tema, como son, por un lado, el término, la expresión FOMO espiritual, ¿sí? Es decir, esta tendencia a no terminar de estar nunca satisfecho con lo que uno ha alcanzado o ha conocido en el terreno de lo espiritual y sentir que algo se le escapa y eso que se le escapa lo va a encontrar en el próximo retiro, en el próximo curso, ¿no? En el próximo camino, método, maestro, etcétera, que conozca o que tome, pero parece que nunca se alcanza, ¿no? Parece que es una meta escurridiza que nunca se logra alcanzar. Y por otro lado, a su vez, esta expresión de el superyo del bienestar, es decir, un conjunto de imperativos interiorizados, ¿no? Como una voz en la cabeza interna que nos machaca constantemente con un montón de, pues deberías de meditar más, deberías de ocuparte más de tus emociones, deberías de ser más auténtico, más auténtica, deberías de, yo qué sé, caminar 10.000 pasos, deberías de ganar más masa muscular, deberías de empoderarte, deberías de amarte más, deberías de trabajar en algo mejor, o sea, infinitos deberías eh, que nos están constantemente machacando, ¿no? Entonces hay una mezcla de eso, de estar ansiando y buscando y anhelando eso que nos falta y por otro lado una voz machacante interna que nos dice constantemente que no lo estamos logrando y deberíamos estarlo logrando, ¿no? Es decir, es paradójico porque y cuando uno piensa en esto, pues no puede evitar pensar por ejemplo, en las generaciones anteriores, ¿no? Las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos, donde las opciones eran muy pocas realmente. O sea, la gente no tenía que tomar tantas decisiones, ¿no? La vida era mucho más sencilla, mucho más simple. Lo que se esperaba de las personas era que, bueno, pues que estudiaran o no, que encontraran un trabajo estable, que encontraran pareja, se casaran, formaran una familia, compraran un coche, una casa, tal vez una casita de verano y poco más, ¿no? Eso era la vida y ya, no había mucho más donde escoger. No era un mundo ideal, obviamente, porque sí había a lo mejor tal vez más opresión o violencia sistémica o había otro tipo de problemas, pero sí es cierto que la gente, al menos a nivel psicológico, no padecía todo este sufrimiento de la incertidumbre constante, de la ansiedad constante y del deseo constante en un mar infinito de posibilidades. Eso por un lado, en lo psicológico. Y en lo material, pues a lo mejor nuestros abuelos no tanto, sí las pasaron canutas, ¿no? Bueno, en el caso de España, tal, y bueno, en muchos otros países, eh, pero sobre todo ya a partir de la generación de nuestros padres, pues esa sociedad del bienestar empezó a volverse pues bastante mucho más fácil que ahora, pues comprar una casa, comprar un coche, tener un trabajo y tener, pues bueno, una vida relativamente cómoda. Pero lo cierto es que ya las generaciones actuales no pueden decir eso. Se está volviendo muy difícil el tema de la vivienda en España, en México y en muchos otros países. Ya no hablemos de un trabajo, de una estabilidad económica, ¿no? Es una incertidumbre constante y eterna. Nunca sabes si el día de mañana vas a tener los mismos ingresos que el día de ayer, ¿no? O sea, entonces es esta situación. Por un lado, se expanden las posibilidades de alcanzar vidas idealizadas, sueños idealizados y un montón de promesas que vienen de todo este mercado de recursos, conocimientos, técnicas, métodos, etcétera, que te van a ayudar a lograr esas vidas idealizadas, una expansión infinita en esa dimensión, pero a la vez en lo material pareciera que más bien lo que está habiendo es un estrechamiento. Está habiendo un estrechamiento real y material de las posibilidades de alcanzar esas vidas idealizadas. Entonces, cómo no eso va a generar mucha ansiedad en la sociedad? Y mucho agotamiento, porque es el agotamiento, sobre todo yo diría que psicológico, ¿no? Yo diría que no es que la generación de ahora trabaje más que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos a nivel físico, seguramente no,
o tal vez sí, pero sobre todo es un agotamiento psicológico por el estrés que genera esta frustración de estar bombardeados, ¿no? De posibilidades, de opciones, esto tiene que ver con la idea esta del FOMO espiritual, y a la vez que están todas estas posibilidades, está esa voz machacón en la cabeza de, joder, es que no lo estás logrando. Con todo lo que podrías lograr, con todo lo que se podría lograr, porque es como una idea de que hoy en día, en esta sociedad y en este mundo, todo es posible, Hmm, y tú no lo estás logrando, hmm, ¿no? Y es tu culpa si no lo estás logrando. Y hmm, entonces ahí entra esto de deberías hacer más, deberías más esto, deberías más esto, deberías más esto, deberías más esto, hmm. ¿no? Entonces es una situación pues internamente opresiva y generadora de ansiedad, ¿no? Entonces va un poco por ahí la cosa. Aquí hay varias cosas que has tratado que, por supuesto, van a lo más profundo de lo que, por ejemplo, en muchas sociedades se está hablando en las últimas décadas. Lo primero, la idea de las generaciones pasadas. Yo aquí lo que veo es un elemento muy diferenciador con todos estos productos que tenemos ahora de automejora, y es que todos estos productos hacen uso de una situación social estructural ya muy interesante, y es que la soledad del individuo. Es decir, hemos creado sociedades a día de hoy que, cuando vemos todos estos problemas que nos afectan a todos, crisis de la vivienda, cuestiones económicas, tener un trabajo estable, etc., etc., y que se ha criticado mucho también, es que la generación de nuestros padres, claro, se mira atrás y lo que se ve son patrones. Mira, el otro día, por ejemplo, me salía un vídeo en YouTube de a principios de los años 90 en España, opiniones de preguntar en la calle sobre las mujeres o sobre los homosexuales. Pues claro, te echabas las manos a la cabeza de algunas respuestas de señores mayores a principios de los años 90, ¿no? La mujer debería estar en la cocina, hombre, si me sale un hijo homosexual, pues le echaría de casa, tal. Digo, claro, o sea, a la hora de cambiar estructuralmente narrativas, de la misma forma que eh, mm, la esclavitud se abolió, se desapareció, también estas narrativas, eso es lo que todos queremos que se vaya transformando. Sin embargo, ha ocurrido una cosa muy curiosa, en mi opinión, es que la sociedad se ha hecho más libre de esas narrativas, pero también, al hacerse libre de esas narrativas, lo que se ha hecho es enfocarse en, no, el problema no es la narrativa, el problema era la estructura social, la familia, la unital, la estructura clásica de una familia en la que el hombre trabaja o tiene hijos y tal, y tal. Digo, cuidado, porque ahora lo que nos encontramos es una sociedad en la que el contexto de familia, en mi opinión, no es papá, mamá y los hijos. Es también, a nivel social, las relaciones personales que tenemos, las jerarquías de relaciones en las que nos relacionamos con amigos, con los padres de nuestros amigos, con hermanos, hermanas de otros amigos, con los profesores del colegio, etc., etc., etc. Y veo que el mensaje mucho de todo esto que estamos viendo de la automejora no habla a nivel grupal, habla al individuo, a alguien que está solitario, solo, no tiene un grupo que le apoye, y esta es la realidad. Incluso hace 20 años, cuando tú y yo empezamos a practicar yoga, cuando ibas a una clase de yoga, era un grupo de gente extraña. Porque dices, ¿y esta gente que hace aquí? No había redes sociales. ¿Cómo hemos llegado nosotros aquí? Y lo que te daba esta sensación grupal de, bueno, seremos parecidos porque estamos practicando algo que nos interesa, ya sea Iyengar, Ashtanga. El otro día hablaba con Tamara del valor, por ejemplo, de muchos de estos estilos que fueron los padres del yoga moderno, que ahora han caído muchos en, bueno, pues con críticas, que si el problema de los abusos, tal. Pero yo decía a Tamara, digo, mira, quitando un poco de lado esto, yo recuerdo cuando iba a clase de Ashtanga y era esta sensación de pertenecer a algo que, aunque yo no me llevase con los otros alumnos, pero había una estructura, una jerarquía en la que pertenecías a algo. Luego podemos criticar la jerarquía, pero esta sensación de pertenencia, es decir, bueno, yo voy a hacer un poco esta estructura, estos pasos. Ahora todo el mensaje es, estás incompleto, necesitas sanar, necesitas comer mejor, necesitas ganar más dinero, y para eso espérate que tenga un curso que en 3 meses vas a hacer criptomillonario. Y toda esta sensación de vacío que, en mi opinión, también tiene que ver mucho que una persona lo que está buscando es sentirse bien consigo misma. Y para eso, en vez de, como antiguamente, esta sensación de familia, grupo, el contexto de amigos, una sociedad que el mensaje era, oye, todos formamos parte de esto y nos apoyamos,
Ahora es una sociedad absolutamente sesgada por cuestiones ideológicas, pensamiento que tiene que ver con estructuras que muchas veces dices, si al final en tu día a día esto no te está afectando, pero te estás haciendo enemigos, ¿sabes?, constantemente por simplemente que no piensen como tú. Y ahí es donde muchas veces ocurre esta soledad que hace que el mensaje de vender un producto a un individuo que se siente absolutamente desconectado de una sociedad que no le acepta, hasta cierto punto también habría que madurar ahí y decir, bueno, es que también todos tenemos un poco que adaptarnos, ¿no? O sea, no podemos ser aquí, es que soy la oveja negra. Digo, bueno, o no, a lo mejor es una cuestión de que eres insoportable, también puede ser, ¿no? Pero Ujú. incluso antiguamente teníamos socialmente la capacidad de darnos cuenta de que somos insoportables y cambiar. Ahora también está ese mensaje que por una parte, Víctor, está todo esto de tienes que cambiar y mejorar, pero por otra parte está esa parte también tipo bypass espiritual de tú eres perfecta, todos somos amor, eres así maravillosa y tal, no cambies nunca. Es como, bueno, a lo mejor sí es bueno cambiar cada X tiempo, ¿no? Valorar, reflexionar sobre qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Porque si no, nos vamos a caer muchas veces en estas circunstancias de, bueno, pues para mejorar tengo que hacer este curso, ganar más dinero, tener tal. Y no, aquí vemos esa soledad del individuo que no se puede permitir ni tener una familia porque es que no le da. Yo creo que soy uno de esos ejemplos, es decir, cuando me dicen, ¿tendrías más hijos? Es que tampoco sé si me da económicamente para sostener a 2 niños con un poco el contexto, digamos, de educación que quiero darles. Entonces, esto no pasaba con nuestros padres, ¿vale? Y de Así nuevo, es. hablar de esto no pasaba con nuestros padres, tengamos cuidado porque entramos en una narrativa que ya socialmente se ha colocado en un patrón ideológico que no gusta mucho a mucha gente. ¿Sabes? Uy, estás a la conservador, tal, nuestros padres, ¿qué estás diciendo? Que otras, la generación anterior era peor, pero lo que decía al comienzo de esta intervención que estoy haciendo. Pero mira, había machismo, había homofobia, tal. ¿Acaso ha desaparecido? Es que no ha Mm. desaparecido. O sea, el machismo, la homofobia, tal, porque no son cosas que desaparezcan porque tú cambies la estructura de la sociedad, son cosas que desaparecen cuando hay una unión social, familiar, grupal, que empieza a valorar, que decir, oye, este tipo de actitudes no se toleran. Entonces, claro, se ha evolucionado, pero por otro lado, también has dejado a la gente en un vacío en el cual dices, bueno, y ahora que soy tan independiente, ¿qué hago? No tengo dinero para ser independiente, pero tampoco tengo la capacidad de generar estos vínculos, ¿no? Y ahí yo Sí, creo que sí, sí. parte mucho de todas estos enfoques de sanación que lo que buscan es que te vincules de nuevo con algo que es puro, que nos une a todos, ¿no? Todos estar mejor. Sí, bueno, hay un montón de cosas que se pueden decir, pero vamos a acotarlo tal vez a la dimensión interno y externo, ¿no? Mm, Siguiendo el hilo de lo que decías al principio, ¿no? De, bueno, sí ha habido obviamente una tendencia hacia la individualización, ¿no? Cada vez más grande, ¿no? Hemos pasado de esas generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, donde todavía había eh, eh, rasgos de colectividad, ¿no? Aunque fuera yo qué sé, la relación vecinal, ¿no? Vida de barrio, lo ujú. que fuera, Exacto. el trabajo, el sindicato, yo qué sé, la gente, el bar, ¿no? Aunque fuera juntarse en el bar, hablar de Es que la vida política, de pero barrio, había la vida de barrio relaciones. es así. Sí, Justo yo creo que en México es igual. Es que cuando una ciudad se convierte básicamente en franquicias, en Airbnbs, en tal, dices, es que yo no tengo sí, barrio, no conozco a la gente. claro. Sí, o sea, eso, pues sí, es algo que ha ocurrido y eso tiene que ver, pues bueno, pues seguramente con las dinámicas de este tardo capitalismo, ¿no? En el que Hmm, estamos, que ha ido destruyendo de una forma implacable, pues cualquier tipo de vínculo social, ¿no? Y entonces hmm, llegamos a esta situación donde por un lado tenemos este individualismo extremo, ¿no? Esta máxima atomización del individuo, que tiene que lograr esa titánica tarea de conseguir lo que se supone que debería estar consiguiendo por esas promesas que decía, ¿no? De la vida de los sueños, de la mejor versión de sí mismo, de la carrera apasionante, de la pareja perfecta, del cuerpo perfecto, de la vida auténtica y conectada espiritualmente, ¿no? Un montón de elementos que conforman esa vida ideal. Además, con la comparación constante, porque eso no lo hemos dicho, ese es el otro elemento que también está en juego, que es que además estamos bombardeados constantemente de supuestas vidas
¿no? Mm. De personas que ya han logrado esa vida, ¿no? Ya han dado el Y entonces paso. Y es tú estás tardando. otro machaque más de, es que ve, esta persona ya lo ha logrado y tú no. Este ya se ha Exacto. comprado una casa, o este ya tiene a esa pareja perfecta, o este ya está trabajando en el trabajo de sus sueños y entonces siente que nunca trabaja porque está todo el día viajando y qué sé yo, ¿no? Mm. Entonces, todo eso, por un lado, y además eso, desde la soledad, como dices, ¿no? Mm. De tener que hacerlo tú solo, no tienes ayuda de nadie, eres tú solo quien tiene que lograr eso. Entonces, si enlazamos eso con la dimensión interno-externo, hay algo muy curioso que también sucede ahí, y esto ya lo han hablado algunos filósofos, que es que justo como el mundo externo se ha vuelto tan complejo, porque cada vez se ha vuelto más complejo, donde se ha desarticulado, ¿no? Como decías, esto poquito que quedaba de la vida en colectivo, donde uno al menos sentía una pertenencia, un apoyo, o sea, aunque fuera un poco, pero eso te daba la sensación de que no tenías que lidiar tú solo con el mundo, que no tenías que comprender y dominar y controlar tú solo el mundo, que ibas un poco Mm. en grupo, ¿no? O Mm. incluso ese grupo ya te daba un poco la respuesta, ya te explicaba esa red de pertenencia, ¿no? Aunque fuera la pertenencia a una nacionalidad, a un partido de fútbol, a una religión, ¿no? Estos grandes ideales o ideas, ¿no? Que te daban Bueno, se y está que te viendo daban una identidad. vuelta, se está viendo Es una vuelta a la religión por parte de la gente joven. Aquí ahora en España está el claro, Papa claro, y es un porque ahí en movimiento que ese es, ¿por qué la gente joven de 18, 20, 21 se está haciendo católica? Hombre, claro, porque o sea, necesita esas respuestas, esas explicaciones simples, fáciles de cómo funciona el mundo, mm, porque el mundo se ha vuelto extremadamente complejo y confuso e incierto. Y la sensación generalizada es de que ya no puedo controlar en absoluto mi mundo externo, no hay futuro, parecía que además ni hay futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa necesidad de control y de respuesta se ha volcado hacia el interior. Es decir, no puedo controlar el externo, no puedo controlar la dimensión externa, pues voy a controlar mi dimensión interna, es decir, lo emocional, lo espiritual, voy a controlar qué como, voy a controlar cómo duermo, voy a controlar cómo me ejercito, voy a controlar cómo gestiono ¿no? Ese proyecto personal interno se vuelve todo el foco de aspiraciones de controlar algo, ¿no? Si no puedo mm, controlar una mierda de lo de allá afuera, voy a ver si puedo controlarlo de adentro. Pero es que ujú, además yo diría que en ese razonamiento se cuela ahí una especie de pensamiento mágico, diría yo, de que o una promesa, y un poco lo fomenta, digamos, este mercado espiritual y del bienestar, fomentan esa idea fantasiosa de que si logro controlar y dominar ese mundo interno, si completo esa tarea del desarrollo, del crecimiento, del empoderamiento, de la vida espiritual, algo va a pasar que entonces sí voy a controlar mi mundo externo. mm, Sí voy a encontrar así las respuestas, la plenitud, todo se va a poner en su lugar, todo se va a ordenar y ya voy a tener toda mi vida resuelta, tanto la de adentro como la de afuera. mm, Pero creo que ahí está el error, en realidad eso es una fantasía, eso nunca sucede. Yo creo que de hecho es una mala interpretación de las enseñanzas espirituales. mm. Yo creo que las enseñanzas espirituales nunca te han prometido eso, más bien te han prometido que en realidad dejes de querer controlar el mundo, o sea, que aceptes que nunca vas a controlar del todo nada, ¿no? Y vivas Mm. con eso, y vivas también con la aceptación de que siempre vas a estar un poco inacabado, incompleto o en falta, que siempre vas a ser un ser falible, con fallos, con faltas. Y Mm. pues un poco que aprendas a vivir con eso y que te dejes de obsesionar, que no tienes que ser perfecto, ni tener el cuerpo perfecto, ni tener la mente perfecta, ni tener el trabajo perfecto, ni tener la pareja perfecta, ni tener la vida perfecta, ¿no? Mm. Y siento que como sociedad estamos ultra obsesionados y a la vez nos sentimos culpables por no estar realizando lo que se supone que deberíamos realizar o lograr todo ese potencial que se supone que tenemos, ¿no? O sea, a ver, claro, tampoco es irse al otro extremo, ¿no? Y por eso yo ya digo desde ahora que yo no tengo la respuesta ni el camino correcto, Mm. exacto en esta situación, ¿no? Yo solo estoy poniendo aquí los diferentes extremos de la situación para tal vez de ahí ir buscando un camino medio, ¿no? Tampoco estoy diciendo que ahora se trate de volver a ser como nuestros padres o nuestros abuelos, que no se preocupaban en absoluto por su mundo emocional, ¿no? Ni Ujú. hacían Exacto. absolutamente nada por su cuerpo ni por su salud, porque bueno, pues para ellos todo era conseguir
pues mantener su trabajo, su familia, sacar adelante a sus hijos y comprarse un coche, como decía, y algunas cosas más, ¿no? Que se suponía que era como a lo máximo que se podía aspirar o lo que te podía dar como ese estatus de haber logrado una buena vida, pero digamos que en el mundo interno nuestros padres y abuelos no se preocupaban en absoluto de nada, ¿no? Entonces no creo que Sí, se trate de volver a eso, porque sí es cierto que en ese estilo de vida pues también había grandes problemas. O sea, no vamos a negar que sí había violencia doméstica, que como dices, no es que haya desaparecido, pero bueno, no. sí podríamos decir que a lo mejor ha mejorado, o en ciertas áreas ha mejorado, al menos le hemos empezado a poner nombre a ciertas cosas que es que antes ni se nombraban, ni se trataban, ni nada. Y yo qué sé, si tú te casabas y tu marido te golpeaba, ¿no? Siendo mujer en ciertos momentos históricos, pues te jodías, o sea, es que no Y podías ya hacer está. nada Sí, sí, y te sí. jodías de Ujú. por vida, ¿no? Digamos que Mm. bueno, ahora pues hay más opciones, ¿no? Parecería. Pero eso quiere decir que tampoco se trata de romantizar esa vida del pasado, decir, vamos a volver a antes y ya voy a dejar de obsesionarme por el cuerpo y por la salud y por la mente y no voy a hacer absolutamente nada. Y a lo mejor así soy más feliz. No creo que tampoco de esa manera vayas a ser más feliz. Además, no creo ni que ni siquiera pudiéramos lograrlo. O sea, Mm. ni aunque lo quisiéramos hacer a conciencia, yo creo que sería imposible volver a ese modo de conciencia de nuestros padres y abuelos y porque además el mundo actual es distinto, justo, Totalmente. es Sí, que sí, el sí. mundo no te lo permite, el mundo no te lo Ujú. permitiría, ¿no? Mm. Pero sí creo que tenemos que poner un alto o tenemos que empezar a señalar que nos hemos desbocado en esa carrera obsesiva, ¿no? Por cumplir un montón de tareas y de deberías para alcanzar esa vida idealizada donde somos ya seres súper espirituales, súper trabajados emocionalmente, que hemos sanado nuestro linaje ancestral y que, yo qué sé, y que estamos iluminados, ¿no? Y Mm. ahí podemos meter un montón de cosas más. Pero precisamente en esto que planteas hay un elemento también que me resulta interesante, porque fija, todo esto que acabas de exponer de hemos sanado tal, ¿no te parece también que esto es un mensaje que sobre todo cala en gente relativamente joven? Es decir, el quien está consumiendo porque siente esa necesidad de la palabra para mí es optimizar. Tengo que optimizar en esta sociedad que vivimos, la forma en la que vivo, el contenido que consumo. Hace poco, además, hablaba con el padre de una amiga de mi hija, de Daniela. Él se dedica al mundo del diseño gráfico y tal. Y decía, tío, estaba horrorizado porque hace poco veía que o sea, una persona se refería a los libros que se ha leído este verano lo llamaba el contenido que he consumido este verano. Es como la lectura ahora también es contenido, ¿no? Ok, Entonces es como que somos un, un objeto vacío, un recipiente vacío que obligatoriamente tenemos que llenar con una serie de elementos que además tenemos que optimizar muy bien, ¿no? Una serie de normas, elementos, tal. Y hay ese patrón también ideológico que es como, yo tengo que pensar de esta forma para formar parte de este grupo, etc, etc. Y por eso te decía que desde el punto de vista social es un poco triste el ver que la sociedad se ha diluido en esta estructura que, por supuesto que tú puedes mirar atrás y decir, joder, pues yo venía de una familia que un padre o el padre de esta familia era la persona más fría, cero emocional, tal, no sé cuántos. Pero aún así, la sociedad daba la capacidad, y por supuesto, no nos podemos ir siempre al detalle de lo negativo, porque luego está toda la parte positiva, que vivimos una sociedad que curiosamente nunca habla de lo positivo. O sea, nunca hablamos, a mí me encantaría que hubiese la posibilidad de que la información que llega es, mira todo lo bueno que se está haciendo en sociedad, mira lo que hemos hecho aquí, aquí, aquí. No siempre es lo malo, siempre es que si la corrupción, que si no sé qué, que si asesinatos, que tal. Lo cual, claro, uno genera todavía más esa tendencia a, ¿y yo por qué voy a querer pertenecer a esta sociedad tan corrupta, tan horrible, tan no sé cuántos? No, yo quiero ser un ser que optimiza mi bienestar, que yo voy aparte de la sociedad, pero claro, igualmente vives en sociedad. Y ahí es donde también creo que durante las últimas décadas se ha hecho muchísimo trabajo desde el mundo de la política para crear una sociedad cada vez más débil, porque cuando rompes los vínculos en una sociedad y las redes de apoyo, ya sea familiar, el barrio, el colectivo, un pensamiento que agrupa, que permite a otras personas decir, oye, podemos ser distintos, pero somos españoles, podemos ser distintos, pero oye, hay unos valores éticos y morales, ¿no?
Yo Ya, veo, por pero bueno, ejemplo, que yo ahí, Borja, no sé, discrepo, bueno, o me pregunto hasta qué punto en realidad eso es eh, causa de la política o en realidad va mucho más allá de los partidos políticos o de los discursos o del teatro de la política. O sea, yo creo que es algo mucho más profundo que tiene que ver con la dinámica imparable del sistema económico del y la tardocapitalismo. tecnología, sí, sí, Los sí, totalmente. políticos en realidad son títeres que van un poco ahí a la marcha de esa maquinaria que es la que realmente genera esos cambios, ha generado Sí, esos cambios totalmente, y ha destruido el tejido social. pero que los políticos se han subido a ese carro porque han visto Sí, decir, uy, qué fácil es dividir a la sociedad para tener todavía más poder a nivel grupal, ¿no? A nivel de, claro. yo le voy a decir a alguien que tiene que pensar de esta forma, y es que si no piensas de esta forma, cuidado, porque eres malo por todas estas causas. Es como, bueno, puedo no pensar, y ahí es donde veo que esa falta de ética, de filosofía, de moral, de estudio profundo, de el pensamiento crítico a través del discernimiento y tal, pues ahí también, luego ese vacío que también creo que es importante porque la religión, esto tú y yo lo hemos hablado en otras ocasiones, la religión cumple un papel en la sociedad que tiene relevancia, es decir, podemos criticarla, estupendo, pero es que cumple un papel, si no, no estaría ahí. Y la religión, Sí, pues vemos que hay sociedades en las que la religión cumple un papel que a lo mejor puede ser criticable, pero por supuesto que mantiene esa sociedad unida. Entonces, ahí es donde también, qué curioso, ¿no? Que durante estas últimas décadas hayan salido tantas corrientes espirituales para llenar ese vacío de la religión. Pero a la vez sí, son corrientes espirituales que individualizan mucho, es decir, te dejan muy solo con tu proceso. Es decir, bueno, tú sí, tienes que alcanzar la iluminación, ¿no? Entonces, enseñanzas que al final no piensan en, oye, ¿y si pensamos más en el colectivo que claro, en el individuo? Y ahí es donde claro. encontramos también esta lucha constante como una especie de lucha de clases, de yo tengo que ser mejor que tú. Las redes sociales, la tecnología ha ampliado, como tú ya has dicho, muchísimo eso. Es que no estoy completo porque, mira, estar completo, necesito todo esto. Y dices, Ujú. pero es que no, que no puedes conseguir eso, o que eso es falso directamente, ¿no? Porque también hay gente que vive de mostrar una vida falsa porque tú consumes una serie de productos que ellos precisan. Qué curioso que los venden ellos, ¿no? Que ahí también Sí, creo que podíamos hablar ahora de eso en el ámbito de la espiritualidad, en el yoga, que es muy curioso. Dices, ¿cómo es posible que en las últimas 2 décadas hayan aparecido 700 estilos de yoga distintos, cada año aparecen 50 nuevos, pero luego en otros ámbitos de la salud no ocurre? Tú decías barré, barré es barré, no hay 75 estilos de barré, pilates es pilates, no hay 200 estilos de pilates. Y luego el mm, yoga tiene, esta idea del yoga para llenar ese vacío, tiene la manía de estar constantemente teniendo que innovar algo que tampoco da tiempo a que ningún cambio ocurra, ¿no? Con esta idea de, como tú has expuesto, es que venga, la premura a mejorar, entonces ya no me vale el yoga pipipi, ahora tengo que pasar al yoga popopó, porque es lo último. Uy, el sistema nervioso hay que regularlo, más control tengo que ejercer sobre mi capacidad de quizás estar en calma y mirar y mm. decir, a ver qué está pasando a mi alrededor. Sí, bueno, si quieres vamos ahora al yoga, pero antes de eso me gustaría tocar Hmm, otro tema, bueno, es el mismo tema en realidad, otra dimensión o hmm, ángulo muy interesante que ya hemos venido tratando, que es esta idea de la individualidad versus el colectivo y cómo, pues bueno, tanto por la estructura económica que ha ido fomentando ese individualismo, como por el mercado del yoga y el mercado espiritual y el mercado de la salud, que ha tenido que doblegarse, digamos, pues a esa tiranía del mercado y entrar en esa carrera frenética de competitividad y de ofrecer cada vez más productos distintos, ¿no? Para competir ahí, pero siempre orientados a esa individualidad, es decir, los discursos espirituales y de salud y psicológicos, pues siguen en esa línea, es decir, te ofrecen las promesas y los métodos para alcanzar esas promesas a ti como individuo, solo, nunca hablan de la dimensión colectiva o de hmm, grupo, siempre están pensados para a ti como individuo, hmm, ¿no? Eh, y yo he venido pensando también en este tema de que pues justo, eso alimenta el ego, ¿no? ¿Hasta qué punto parte del problema también de todo este sufrimiento y agotamiento y cansancio y ansiedad tiene que ver justo en el que estamos tan encerrados en nosotros mismos, en pensar únicamente en nuestra optimización, en nuestros sueños, en nuestros propósitos, ¿no?
cuando justo en esa vida de nuestros padres y nuestros abuelos, sin idealizarla y sin romantizarla, pero sí es cierto que todavía queda un poco más de ese elemento en el sentido positivo del sacrificio, ¿no? Porque el mm, sacrificio tiene un sentido, un significado positivo y tiene uno negativo, no vamos a decir que no, pero en el sentido positivo, el sacrificio es algo que te permite salir de ti mismo y enfocar tu energía en ayudar a otros o dedicar tu energía, tu mente, tu cuerpo, tus recursos a otra persona o a mm, otras personas. Es decir, ujú, la vida de nuestros padres y de nuestros abuelos todavía en una dimensión positiva, les daba la posibilidad, por ejemplo, al padre de sacrificarse por sus hijos, a la mm, madre de sacrificarse por sus hijos o mm. por la familia. Es decir, cada persona en esa sociedad tenía un lugar, ocupaba un lugar, ¿no? Donde sus tareas y lo que se esperaba de esa persona estaba más claro y donde esas tareas muchas veces tenían que ver, sí, con un sacrificio por otros. Es decir, el padre justo no estaba pensando todo el día en cómo mejorar sus emociones o en qué comer o en qué no sé qué, ¿no? Gran parte de su vida está orientada a poder sacar adelante a su familia y probablemente a que sus hijos pudieran estudiar en la universidad y tuvieran una vida mejor. O sea, gran parte de lo que hacía estaba dedicado a otra persona que no era él mismo. Y la madre, a su vez, igual, ¿no? Gran parte de lo que hacía estaba dedicado a, pues, a sostener la familia, que, como digo, eso también tiene su lado negativo, obviamente, porque es verdad que entonces las personas no podían seguir sus propios propósitos, sueños, tal, ¿no? Entonces, como digo, se trata de encontrar un término medio ahí, cómo integrar una cosa con la otra. Pero sí es cierto que hemos pasado de esas vidas sacrificadas y eso me remite un poco, de alguna manera lejana, a esa idea india del Dharma, ¿no? Del Dharma, de que Un cada persona propósito. tiene un Dharma y no piensas en ti mismo, piensas en lo que tienes que hacer en la vida, cuál es tu deber en la vida, no Mm. tanto lo que a ti te gustaría, con lo que tú sueñas, ¿no? Que es ese extremo en el que estamos ahora. Ahora ya es todo para ti, y todas las decisiones son sobre ti y sobre tu vida y sobre tu potencial y sobre todo lo que podrías alcanzar, ¿no? Pero claro, eso también nos agota Sí. y es mucho peso, mucha presión y mucha obsesión. Estamos obsesionados con la autooptimización, con el autocontrol, ¿no? Con desarrollar nuestro potencial. Y a lo mejor parte de la solución de salir de esta trampa en la que estamos tendría que ver con dedicar un poco más de energía a pensar o hacer cosas para otros y no tanto para nosotros mismos. Yo creo que has dado ahí en la clave la idea de sacrificio y justo luego tú lo has dicho, el tener o sea, el tener un propósito. O sea, independientemente de que, porque luego al final creo que cada individuo tiene muchas capas y de nuevo, en cada momento de la sociedad, o sea, en cada momento de la historia, en cada etapa misma, o sea, que no hay que irse al medievo, que como hemos dicho, si te vas a los años 70, 80, 90, los 2000, pues vemos cambios radicales en cómo se ejercen, por ejemplo, las relaciones entre jerárquicas en una familia entre una mujer, un hombre tal. Pero como tú bien has dicho, hay un elemento que se llama propósito y que eso muchas veces también trasciende incluso la lacra que supone que a nivel social una estructura sea más machista, la mujer propósito. Es decir, cuando yo me sacrifico por algo mayor. El hecho de tener hijos, que esto no estoy abogando porque quien no tenga hijos debería tenerlos, no, pero el hecho de Ujú, tener hijos te cambia, es inevitable, porque hay un elemento que es puramente biológico, que a menos que estés trastornado, en el caso como yo, que soy un hombre, al menos que estés trastornado, tú una vez que eres padre, se activa una movida que tienes un propósito claro, y es que tú si hace falta das la vida por tu hijo. Entonces, claro, cuando hay algo superior a ti sí, y cuando en una estructura social se pierde, ya no hay una creencia, porque ojo, pensemos que toda esta espiritualidad de chichinabo que se vende, como estamos diciendo, no está exponiendo que haya algo sobre nosotros y honrar una idea de, oye, todos somos iguales porque todos venimos de lo mismo. No, 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 aquí está hablando de que tú te ilumines para ser tú especial. Entonces, ujú, claro, el sacrificio ahí ni siquiera está en oye, me voy a sacrificar por un poco llevar una vida en la que esté más pendiente de lo que ocurre a mi alrededor, de que si veo sufrimiento, tal. No, no, ahora el sufrimiento tiene que ser sudar en una sala con calor para yo iluminar.
Entonces, claro, y ahí es donde se pierde, creo que es la base de casi todos los problemas del sufrimiento y todos los problemas mentales que vemos hoy en día en mucha de la población joven. Es la falta de propósito, es decir, pero ¿y yo qué voy a hacer si por mucho que me esfuerce no voy a ser suficiente? Si quiero ser como es otro tal, pero tú no hay propósito. Sin sacrificio no hay propósito. Y son palabras que, por desgracia, han caído en un lugar que, como no se analizan bien, pues, no, ¿quién va a querer eso? Pues Ujú. sacrificarte para estudiar, sacrificarte para mejorar. O sea, no puede ser sacrificarse solo para dormir o tal, o optimizar y estar más joven. No, me sacrifico por otra persona, ¿sabes? Sí, sí, Aunque sea por por eso. un animal, por tu perro, ¿sabes? Que le tienes que sacar a hacer pipí. Entonces, esa Claro. falta de sensación de propósito en el mundo es básicamente, creo que una de las fuentes de la situación en la que estamos. Sí, sí, por eso decimos, ¿no? Que la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, pues sí, posiblemente trabajaban como burros, ¿no? Y Pero eso tal, se sacrificaban porque no les quedaba otra. pero O al sea, menos yo no era creo, porque querían, es que se tenían que joder, ¿sabes? sí, sí, pero quiero decir, o sea, que unas por otras, a lo mejor trabajaban mucho y tal, y tenían que renunciar muy pronto, a lo mejor, a ciertos sueños que a lo mejor habían albergado de jóvenes, ¿no? De tal, muy Mm, pronto tenían que renunciar porque muy pronto pues ya se embarazaban, ya sí, tenían sí, sí, sí. hijos y Mm, ya pues tenían un propósito, pero eso les descargaba de una manera muy grande de un montón de ansiedad que ahora tenemos, de tener constantemente que escoger bien el mm, camino para desarrollar todo ese potencial que se supone que tenemos o esas infinitas posibilidades a nuestro alcance, que las aprovechemos, porque si no las estamos aprovechando, entonces somos unos imbéciles, porque joder, sí. mira al de al lado, mira que lo que ha logrado, ¿no? Te metes a las redes sociales y ves una cantidad de gente que aparentemente es súper feliz y ha logrado la vida de sus sueños y tú no lo estás logrando. Todo eso no lo sufrían nuestros padres y abuelos. Se Mm, embarazaban muy pronto y pues ya, o sea, su propósito en la vida estaba clarísimo y además era, como digo, mucho dedicado al sacrificio para otros, no sí, sí, tanto sí. para sí mismos. Entonces se Mm, descargaban enseguida de un montón de ansiedad psicológica. mm, Nosotros no, nosotros es que cargamos con una enorme carga de ansiedad por este tema justo, porque por un lado no hay propósito claro, es casi que uno se lo tiene que construir, ¿no? Uno tiene que encontrar el sentido de la vida y el propósito, pero a su vez hay una cantidad de información y de confusión también tremenda, porque está lleno las redes de charlatanes y de gente que te va a venir a ti a explicar cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y cuál es la fórmula secreta para todo. Y mm, entonces es como, bueno, es que este me dice esto, y este me dice esto, y este me dice esto. Es una confusión brutal mm. y es ansiedad, confusión y agotamiento y sentido de estar perdiendo la vida porque no estás logrando algo de esas infinitas posibilidades que podrías lograr, ¿no? Entonces, una situación bien, bien jodida. ¿Qué solución crees que claro, no, pero esto es interesante porque yo sí que creo que hay ciertos elementos que son interesantes y es que lo primero es darnos cuenta de que no puedes ir en contra de un sistema que ya es una estructura que no podemos tampoco verla como que sea maléfica, de la misma forma, dice, oye, es que en el tiempo de nuestros padres y nuestros abuelos, mira qué malo era el sistema, la mujer, el hombre, el tal, no sé cuántos, no. Vale, ya has eliminado eso, pero entonces ahora te encuentras con otro sistema. Entonces, el sistema tiene su parte buena y su parte mala, y el progreso es mantener, sostener lo bueno, o por lo menos volver a recuperarlo, volver a estructurarlo y lidiar con las dificultades de lo malo. Yo ahí sí que creo que también, o sea, también veo progreso, siempre a lo mejor es más underground, pero veo un mensaje que también va calando también en la gente, incluso en gente joven. Si hablamos de las redes sociales, si hablamos de esta toxicidad, el tal, también se está empezando a plantear, decir, oigan, no, por aquí no podemos seguir. Pero claro, luego, ¿qué estructuras encontramos para aportar a una persona, de nuevo, esa sensación de propósito o de sacrificio? Yo ahí sí que verdaderamente creo que en una tradición espiritual como el yoga, pasa que, claro, ahí tenemos que darnos cuenta de cuál ha sido también el problema del yoga, de romper con esta idea de decir, oye, esto es un proceso que no requiere formar parte de una escuela, de un estilo tal, es un proceso que tienes que aprender tú a hacer y generar un vínculo con algo que, por otro lado, no se trata de conseguir u optimizar más. Yo siempre digo que gran parte del yoga es aprender a soltar y reducir de aquello que es innecesario, ¿no?
que es lo que verdaderamente nos permite encontrar un cierto sosiego. Entonces, yo sí que creo que hay posibilidad de mejorar todo esto, pero claro, para eso primero hay que ser críticos con gran parte de la estructura, como estamos siendo aquí. Entonces, ¿tú Ujú, qué atisbos de esperanza, por ejemplo, ves a esta situación en la que estamos? Es decir, de aquí a 10 años, ¿qué tipo de intervention harías con, de nuevo, como lo que eres tú también, un profesor de yoga que eres experto en filosofía y la tradición del yoga? Es decir, ¿qué elementos de esa tradición a día de hoy dices, joder, pues creo que esto podría volver a ocupar un espacio muy relevante a nivel de sabiduría, de filosofía y de conocimiento, ¿no? ujú. Bueno, yo tengo la esperanza, yo creo que eso sí es algo que puede llegar a pasar. Y de hecho hasta diría que hay ciertos indicios leves de estar pasando ya. Para empezar con el tema de las redes sociales, ¿no? Como que progresivamente la gente justo empiece a hartarse, ¿no? A saturarse ya de tanta red social y de tanto eh, buscar ahí las respuestas, a la vez que estar comparándose, ¿no? Porque las redes sociales ofrecen un poco eso, ¿no? Como aparentemente información, ¿no? Gente informándote y dándote esas posibles respuestas, claves, llaves para lograrlo, sumado a una comparación constante, ¿no? Una autoevaluación, comparación. eh, entonces yo creo que ahí puede empezar a haber un hartazgo que haga que la gente empiece a mirar a otro lado, es decir, a la vida real, que haya una vuelta, un regreso, al menos a buscar eso, pero ya no ahí en las redes, sino en la vida real. Y empezar a hablar otra vez con las personas, que Mm, sería un poco el camino de regreso hacia lo colectivo, ¿no? mm, Porque siempre esa vida colectiva siempre va a ser en el mundo real. En las redes sociales ya se ha visto que difícilmente se pueden establecer vínculos eh, sólidos, reales, duraderos, ¿no? O nutritivos. Sí, se pueden establecer vínculos, ¿no? Que pueden darte unos ciertos beneficios, pero nunca se van a comparar a esa vida colectiva en la vida real. Entonces, para empezar por ahí, ¿no? O sea, un regreso a la vida real. eh, y por otro lado, también un camino de vuelta de esto que hemos venido hablando, de la dimensión individualizada interna, es decir, de enfocarse mm, ahí adentro de uno mismo, a través de todas estas prácticas, de ahí hacia la dimensión externa, ¿no? Que no sería negar o olvidar esa dimensión interna, es decir, no sería volver a la vida de nuestros padres y abuelos, donde esa vida interna no existía, ¿no? La gente exacto. no le dedicaba mucho a esa vida interna. No sería volver ahí, pero sería encontrar un balance entre esa vida interna, esa preocupación por la vida interna individual y la vida externa colectiva, ¿no? Ujú, Sería ahí un balance. Es decir, creo que también lo que se ha fomentado mucho esta idea, ¿no? En las últimas décadas, en el mundo de la espiritualidad, con esta frase lo resume un poco, esta frase de cámbiate a ti mismo para cambiar el mundo, ujú, ¿no? ujú, ¿Y qué tal si le damos la vuelta ujú. también? Cambia el Sí, sí. mundo y eso te va a cambiar a ti también por dentro, ¿no? Es Vas a que tener un propósito. es de Sí, las sí. dos, porque nos Ujú, hemos enfocado mucho en lo de adentro, pero es que también lo de afuera, las causas, la estructura externa determina y condiciona cómo va a ser esa vida tuya interna o qué mm, tanto vas a poder dedicarte a esa práctica interna. mm, Es decir, también he venido yo hablando un poco de esto, cuestionándome este tema desde hace unos meses con algunas publicaciones y específicamente en torno al Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Cuestionando realmente el texto Yoga Sutra de Patanjali, pero no solo el Yoga Sutra de Patanjali, sino cualquier texto de yoga antiguo, es un manual aplicable 100% al mundo actual. Es decir, podemos simplemente seguir lo que nos dice un texto de yoga sin atender a las condiciones externas, materiales en las que vivimos. Como si uno pudiera dedicarse a practicar la meditación y el yoga y obtener esos resultados al margen o independientemente de las limitaciones del mundo externo, porque es que el mundo externo en el que vivimos nos limita enormemente, sobre todo mm, nos limita con la cuestión del tiempo. mm, Vivimos en un mundo en el que carecemos de tiempo, mm, vamos deprisa todo el tiempo y ujú. eso condiciona nuestra práctica de yoga. ¿Cómo vamos a seguir los pasos del Yoga Sutra de Patanjali si no tenemos tiempo?
Ese manual, como todos los manuales de yoga antiguos, fueron escritos y pensados para personas que tenían todo el tiempo del mundo para seguir esos pasos, porque Para implican dedicarse mucho solo a tiempo. eso. Es que para entrar en esas fases de meditación, en esos estados de conciencia, necesitas muchas horas de vuelo. Ujú. Con el tiempo disponible que tenemos actualmente, ¿cómo vamos a seguir esos pasos? Entonces, eso es la prueba de que lo externo determina también lo interno. No es que, bueno, yo me dedico a lo interno y mágicamente el mundo externo cambia. No, 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 más bien está pasando lo contrario. El mundo externo nos está limitando lo interno, muy cabrón. Ujú. Que es un poco el tema que estamos hablando, ¿no? Justo. Sí, Tenemos un sí, sí. montón de imperativos adentro que nos están machacando y eso viene del mundo externo actual en el que vivimos. Mm, Entonces, no se trata de renunciar a la vida interna y a la práctica interna, pero sí también empezar a atender el mundo externo para que ese mundo externo sea más favorable también a la práctica interna, porque si no estamos en esta situación imposible, que estamos encerrados en nosotros mismos con esa presión de optimización, ¿no? Y de mejora personal infinita sin sentir que nunca lo logremos, y rodeados de un montón de información y de objetos de deseo inalcanzables y de espejos donde compararnos, donde siempre salimos perdiendo, mm, eh, ¿qué tal si empezamos a mirar hacia afuera y a ver cómo hacemos que ese mundo sea más amable? Y eso pasa por justo dejar de obsesionarnos un poco con nosotros mismos y mm, empezar a lo mejor a pensar en otros, porque ese ujú, mundo externo es el mundo de los otros también, ¿no? Forma mm, parte, es el colectivo. Entonces creo que mm, va un poco por ahí, como empezar a equilibrar lo interno, lo externo, lo individual, lo colectivo, mm. las redes sociales, el mundo real. Creo que por ahí iría Sí, el camino. yo hay una frase que le digo a mis alumnos que es eso, cambia la forma en la que percibes al mundo para cambiarte a ti. O sea, que es justo tú lo que has dicho, esa idea de te cambias tú y cambias el mundo. No, pues... Y sobre todo, no tanto la obligación de tener que hacer algo, es simplemente cambia la forma en la que lo estás percibiendo. Ábrete a que a lo mejor la forma en la que lo percibes está afectando a la forma en la que tú te sientes contigo mismo. Yo lo que veo claro es que eh, ineludiblemente el yoga, por ejemplo, es una herramienta que a día de hoy se está autopurgando, hay una purga, es decir, esta misma conversación que tenemos tiene mucho que ver con esta idea de decir, yo en el yoga ya no encuentro lo que encontraba hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque el yoga se ha visto arrastrado por ese dinamismo precisamente de tener que optimizar y hacer más, más, más. Y sí que veo una vuelta y un interés. Ahora bien, no por la gran mayoría, porque pensemos que la gran mayoría que a día de hoy practica yoga no ha llegado al yoga por interés personal, ha llegado al yoga porque hay un marketing salvaje que se lo ha puesto delante y le ha dicho, esta es la herramienta para optimizarte. Realmente mucha gente vemos que está abandonando el yoga y se está yendo a pilates, a barre y tal, porque la parte del yoga que realmente es yoga nunca les ha interesado. Y eso no tiene nada de malo, en mi opinión. Es más, te diría que creo que hay gente que está más regulada, más en calma y más feliz, que son practicantes de pilates que practicantes de yoga. Precisamente veo que en ese contexto de la sanación y la espiritualidad es donde más gente con problemas veo. O sea, es que veo gente más tranquila en un bar tomándose una cerveza y comiendo algo que no es bueno para su salud, entre comillas, veo más estabilidad emocional ahí que muchas de estos enfoques espirituales y dentro del mundillo del yoga. Y cada uno puede afectar a quien pueda afectar, pero creo que precisamente a lo mejor lo que hay que volver, como bien has dicho, es, oye, ¿y si paramos de intentar controlar tanto, que es lo que hay detrás de esta regular, sanar, y simplemente te bajas al bar a hablar con alguien o vuelves a conocer a alguien Claro. fuera de las redes sociales? Y si, aunque suene muy infantil, pero empiezas a optimizar, por ejemplo, el uso de las redes sociales, es decir, no, solo voy a acceder a Instagram 1 hora al día o 20 minutos al día, ya está, ¿sabes? Es Sí. decir, y me va a costar, ahí también tenemos que darnos cuenta un poco de las adicciones que hemos creado como sociedad y que están perpetuando este patrón. Entonces, claro, hace falta silencio para poder realmente volver a conectar con esta idea de en el silencio me doy cuenta que estoy solo y no quiero estar solo y por eso aplico una mecánica con las redes sociales, con la sensación de si mejoro y formo parte de esa élite que ya está bien, entonces voy a estar satisfecho. No, a veces es ponerte a hablar con alguien y ya está, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, es complicado porque
no hay una solución, no hay un camino, pero el camino yo creo que pasa por eso, por dejar de hacer y pensar qué puedo hacer por los demás o con quién puedo conversar para que me cuente sus problemas. Escuchar yo los problemas de alguien en vez de solamente estar hablando de los míos, ¿no? Que ahí estamos también en esta idea del victimismo social de una sociedad infantilizada, de es que yo he sido víctima de mogollón de cosas. De, hombre, víctima ha sido que mira lo que le pasó. Pero tú no eres Sí, víctima de nada, lo que pasa es que estás jodido, pero no es tu culpa, que también es otra cosa agradable. Decir, gordo, no tienes la culpa, mi vida, rey, que no es tu culpa. Son cosas que te ha pasado, la sociedad tal, pero deja de sostener esa carga de que tú tienes que solucionarlo todo, porque no hace falta a lo mejor. Ahí es donde los apoyos que yo decía, cuando tienes una red de contactos, de apoyos, de amigos de verdad, no una red social que subes algo y tienes 300 comentarios, wow, tú puedes, guapa, tal, que a la mínima que subas algo que chirría, te machacan. Eso no lo hace un amigo. claro. O una familia o un grupo de personas con las que compartes un tiempo y un espacio y unas opiniones. A veces discutes y luego lo resuelves. Eso nunca ocurre en redes sociales, nunca se resuelven las discusiones. Es unfollow y ya está, ¿no? Entonces ahí, esa es un poco también la visión. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo qué sé, soy un tío que se está quedando calvo con gafas bebiendo bichí catalán, no lo sé, pero por lo menos es esa idea de toda esta frustración también es parte del problema. Hay que cambiar la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Vamos a ver lo bueno y no siempre hablar de lo malo que nos frustra. Y ahí querremos Sí. acercarnos a la sociedad y al mundo, ¿no? Yo creo que también ahora me acaba de venir, ¿eh? Pero creo que también un poco a lo mejor puede que vaya por la línea de la simplificación Hmm. y por el back to the basics en todos los Sí, sentidos. Es decir, sí, sí, sí. en esto que hablamos, ¿no? De que hay una sobreabundancia de métodos, de técnicas, de conocimiento, de información, de recursos, de retiros. Es que de verdad me abruma. O sea, yo digo, ¿cómo puede haber tanto, no? O sea, es increíble la creatividad del ser humano. O sea, hace años, no sé, cuando yo empezaba en esto, pues era todo más sencillo. O sea, había tu clase de yoga, tu clase de tai chi, tu reiki, no sé, y dos, tres, cuatro técnicas más. No había tanta oferta, pero es que ahora hay Y de era todo. Y como, igual o más efectivo que todo lo que hay ahora. sí, y entonces a lo mejor es eso, es simplificar en todo, ¿no? Es decir, vale, en la práctica de yoga, pues, o sea, a lo mejor no necesitas hacer tantas cosas dentro de la práctica de yoga, a lo Hmm. mejor con tus 4 o 5 secuencias, tu pranayama de confianza, tu meditación ¿no? que te funciona, Ujú. pero dedícate a eso, pero dedícate de verdad, porque creo que es que hay mucho, pero hacemos un poquito de nada, picoteamos, Claro. picoteamos, picoteamos. No, escoge 2, 3 cositas, pero métete de lleno y que ese sea tu hábito. Y ya está, simple, no te compliques. Sí, sí, sí. Y deja de estar buscando, porque luego todo el tiempo pasa esto, como que tomamos una decisión, vale, esto es lo que me funciona, voy a hacer esto. Hmm. No solo en yoga, en 1000 cosas de la vida. Tomas una Hmm. decisión en la vida, pero justo por las putas redes sociales que todo el tiempo te están exponiendo la vida de otros Hmm. y lo que hacen otros, No has te tomado mete, la decisión adecuada. te mete la Claro. duda. Ya dices, Sí. ay, ¿y si me equivoqué? ¿Y si mejor no hago esto otro? Y ahí vamos todo el tiempo cambiando, probando, picoteando. Entonces, Ujú. no. Controla las redes sociales, el tiempo que pases en ellas, no te expongas tanto a la vida ajena y enfócate en lo tuyo simple, que te funciona y sigue por ahí. Pero Con ¿sabes la qué es info eso? Un ¿Qué? sacrificio. Sí, Te es un tienes que sacrificio. sacrificar y creer en que esto que estoy haciendo es lo correcto. Y algo más duro que a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años te das cuenta que, vaya, pues no era lo correcto, pero sin eso no habrías llegado donde estás para avanzar ahora. Pero hay que sacrificarse también en tener una práctica de, oye, me sacrifico por irme a tal hora a la cama, me sacrifico en esta práctica. Por eso decía, yo ya no soy fan de practicar Ashtanga Yoga, pero justo precisamente en el Ashtanga Yoga estaba esa parte de decir, tío, tú tienes que hacer lo mismo todos los días. Y ya está. Y ya vendrá un día en el que pasarán dos cosas, que te des cuenta de que esto funciona o de que no funciona. Pero nunca jamás te vas a dar cuenta de llegar a ese punto si no te sacrificas. Y cuando llegas a ese punto has caminado lo suficiente como para ver que ahora el camino se bifurca y dices, anda coño, igual he estado todo este tiempo sin darme cuenta de esto. Sí, pero es Sí, que jamás habrías llegado a este punto de darte cuenta de esto sin haber estado todo este tiempo haciendo lo mismo. Entonces ese es el claro, sí. problema. Tienes que estar mucho. Es como una dieta, tío.
O sea, que no adelgazas si hoy te comes un pepino, pero mañana, pasado y el siguiente consumes 3.000 calorías. Que no funciona así, ¿sabes? Sí, se nos ha robado, por así decir, la posibilidad de agotar los caminos, ¿no? De profundizar. Es un poco también la dimensión profundidad, superficialidad. O sea, ahora vamos todo el tiempo en superficies, ¿no? Un poquito Sí. aquí, me canso, voy aquí otro poquito, y nunca realmente nos clavamos hasta la superficie, agotamos ese camino y entonces decimos, bueno, me sigo o ya no, esto no me funciona, me voy a otra cosa. Pero no se da nunca ese aprendizaje real, ¿no? De las cosas porque no estamos el tiempo suficiente. Porque está este FOMO constante de, ay, es que a lo mejor me estoy perdiendo algo mejor en otra parte. Exacto. Sí. Y ahí vamos. Pero y también con la información, a veces me viene este pensamiento de que también justo hay tanta información, y me refiero a información escrita, ¿no? Tal vez lecturas, ¿no? Las lecturas, qué leer, ¿no? Qué leer y qué no leer. Y a lo mejor también ahí sería un back to the basics, volver a los clásicos. Bueno, yo creo que A los es la... clásicos de siempre, en vez de estar escuchando a los opinólogos dando su pinche opinión del refrito, Sí. porque esos son los opinólogos de Instagram. Sí. Y más ahora con el ChatGPT y la inteligencia artificial, que a su vez te da también el refrito. Entonces es una miríada de personas por ahí diciendo cosas que son fragmentos, ¿no? de el clásico. Pues ve al clásico directamente, quédate con 2, 3 clásicos y léelos todos los días y léelos bien y ya no te compliques, ya no metas más información en tu cabeza. Sí, ahora la moda de hacer como un refrito del estoicismo de una forma que perpetúe, además de, no, ahora sé un estoico y aparte y conviértete en un cripto, bro. O sea, es ridículo. Pero al final sí es back to the basics. Pero yo creo que esto es gran parte del problema, ¿no? O sea, es decir, cuando, eh, por ejemplo, el mundillo del yoga, cuando tú y yo empezamos, que es que no había tantas opciones, o sea, te ibas a leer los sutras, tal, no sé cuántos, y algunas cosas ni eso porque no estaba traducido al español. Entonces, lo que leías, lo leías y lo tenías que entender en sus distintas capas de complejidad. Ahora es lo mismo, pero no has leído esto, no has leído esto, no. No, sí. Yo creo que hemos dado con la solución, en realidad, es simplemente eso. No, pero creo que sí, o sea, es como, ¿cómo empiezas a integrar algo si las bases no llegas nunca a ellas porque tu fuente de información viene de algo que como mucho prioriza un contenido de 60 segundos, no te dice, oye, esto lo tienes que leer y ojo, que dentro de 5 años cuando lo releas vas a entender cosas distintas porque tú ya no eres la misma persona, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hemos llegado a la solución, pero bueno, al menos vamos empezando a nombrar las problemáticas. Yo creo que ese ya es un gran paso. Yo creo que ha estado bien. Creo que hemos llegado a algo. Las conversaciones contigo siempre me encantan porque yo no sé a los oyentes, pero vamos, yo lo disfruto muchísimo. No, realmente los oyentes dentro también. de 20 años lo veremos, Borja. Volveremos a hacer otro podcast y ¿qué ha pasado estos 20 años? ¿Qué ha pasado? Pues hemos vuelto al medievo, se fue toda la mierda y bueno, pues vivo tranquilo porque soy un campesino y trabajo en la tierra de sol a sol y ya está, la vida es muy fácil. Bueno, Víctor, un placer tenerte como siempre. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, chao.